Las intensas precipitaciones de esta madrugada y prácticamente toda la mañana nuevamente generaron estragos en las calles. La vía pública estuvo completamente colapsada. Algunos vehículos inclusive también fueron arrastrados. Avenida Doctor Esmeralda Gana, esquina Santa Rosa, a una cuadra de la municipalidad, a una cuadra, un quilombo. Desborda todo el puente. Un tipo está en el taxi. Un tipo está en el taxi, ahora mismo está en el taxi. ¡Venid acá! Hija de puta. Por favor, señor presidente, nos va a llevar el mar, el arroyo de la Maré se convirtió en un mar gigante. ¡Socorro, señor presidente! Ayúdenle a la familia humilde de la zona de la Maré, de barrio Felicidad. Hay como 45 familias humildes en este borde, Dios mío. Sobre usted allá, van a hacer una capilla. O sea que en aquella camioneta está alguien, pero no se baja en el blanco. El que está en el negro nomás lo que se baja. ¿Viste que está alguien adentro, Lore? Y esta noche también hablaremos de la anulación de la sentencia en contra del sacerdote Silvestre Olmedo, quien afrontara juicio oral y público por un presunto caso de acoso sexual en perjuicio de una catequista de la parroquia de Limpio. Ahora el sacerdote nuevamente deberá sentarse en el banquillo de los acusados. El hecho de hacer un nuevo juicio oral y público significa obtener un nuevo tribunal. De hecho, ahora el expediente tiene que pasar a sorteo, se tiene que conformar un nuevo tribunal con otras 3 personas completamente diferentes y esas personas tienen que fijar una fecha de juicio. O sea, nadie en el tribunal dudó de que el hecho ocurrió porque de hecho hay demasiadas pruebas y es un caso muy atípico en el sentido de que en la mayoría de los casos de acoso sexual no suele haber la carga probatoria. Aunque le condenaran a la máxima instancia, porque también podrían condenarle a una pena de multa, digamos, no va a ir efectivamente privado de libertad. Muy peligrosa la modificación al reglamento de admisión de la ICEPOL, porque atención, los resultados del test psicotécnico ya no van a ser un impedimento para ingresar a las filas policiales. Supongamos que Víctor Albuena tiene una patología X, pero ingresó, está obligado a someterse a un examen psicotécnico o a unas terapias. Si Víctor Albuena se rehúsa a hacer el tratamiento, entonces lastimosamente tendrá que abandonar otra vez las instalaciones del ICEPOL. Algo que lastimosamente tenemos que lamentar en los días de tremendas tormentas. Sigue la intensa búsqueda de un joven de solo 22 años. Habría sido arrastrado por los raudales.
sabemos nada de él, nada, no sabemos, le estamos buscando. Nada, ya llamamos al trabajo en todos lados y no estamos sabiendo nada y su teléfono da apagado. ¿Cómo se llama tu hermano? César Daniel Olmedo Fariña. Nosotros salimos corriendo del trabajo cuando supimos del hecho. Vimos en Facebook, vimos que apareció la publicación de su moto. La motocicleta del joven ya fue hallada a metros inclusive de donde se lo avistó por última vez. Evelyn está trabajando en uno de los cauces más conocidos allí en la zona de Villa Elisa, esperando algún resultado. Los bomberos tuvieron alguna señal, ¿hay algo que aportar en cuanto a las últimas horas de búsqueda? Evelyn, adelante. ¿Qué tal, Mercedes, televidentes? Es así, continúa la intensa búsqueda aquí específicamente en el arroyo Fortín. Lo que se presume desde tempranas horas es que César Daniel Olmedo Fariña, de 22 años, fue arrastrado por el cauce y justamente este arroyo que desemboca en la zona del río Paraguay, Puerto Pabla, Lambaré. Vamos a acercarnos un poco a los bomberos voluntarios porque de esta manera, tras una larga jornada a estas horas, siguen buscando alguna novedad de este joven. Hasta el momento, como mencionabas, Mercedes, la motocicleta que fue hallada, y ya compartimos también con ustedes imágenes del momento que estaba con el señalero, justamente este joven que pretendía llegar a su lugar de trabajo. El capitán Víctor Ortiz nos va a brindar más detalles. Capitán, estamos en vivo para el informativo 24 horas. Si nos explica un poco el trabajo que realizan a estas horas aquí específicamente en el puente. Sí, ahora mismo justamente 2 personas ingresaron porque tenemos mucho escombro bajo del puente. Entonces entraron para tratar de remover, hacer una búsqueda ya mejor, ¿verdad? Y ahora lo que están haciendo es verificar la profundidad del lugar para que el personal pueda acceder ahí. Esta zona sería bastante profunda, ya también vemos arnés y todo el equipamiento de ustedes para poder ingresar. Sí, así mismo, como siempre la seguridad ante todo, entonces el personal tiene un buen anclaje para que pueda acceder a tal lugar y poder realizar la búsqueda. Entonces, trabajo en vivo y en directo. Capitán, destacar que estuvieron trabajando en cuadrillas a lo largo de la tarde y ahora este sería el punto central de búsqueda. Sí, así mismo, como vos te pudiste fijar, hace tiempo estamos trabajando en varias cuadrillas. Lo que la cuadrilla está haciendo una búsqueda primaria de todo lo que es el arroyo. Ahora nosotros lo que estamos haciendo es una búsqueda secundaria, ¿verdad? Para poder descartar todos los pozos entre escombros. Y preocupa también porque está cayendo la noche. ¿Esto continuaría o ya no, en tempranas horas van a seguir? Y ya estaríamos dependiendo de lo que dice el a cargo, ¿verdad? El comandante a cargo del servicio, ¿verdad? Si continuamos o no, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces el capitán Víctor Ortiz brindándonos detalles de cómo sigue este trabajo en vivo, compañeros, hasta ahora la búsqueda. Y me quiero acercar a la hermana que realmente está desesperada, Sandra Olmedo, quien se enteró justamente de la situación de que su hermano no estaba llegando. Sandra, entendemos muchísimo el dolor, pero también queremos comentarle a la gente que ustedes como familia están acompañando este proceso de búsqueda. Estamos todos acá buscando, los amigos, todos. Ya recorrieron esta parte, mi papá y mi hermano, y no se había encontrado nada. Y estamos siguiendo buscando, estamos buscando. Joven, tu hermano se dirigía a su trabajo, ¿verdad? Yendo a su trabajo y le arrastró la corriente, le arrastró el raudal. Supuestamente un señor trató de ayudarle, pero la moto estaba encima de él y no le llegó a alcanzar y ya le llevó. Él vive a una cuadra más o menos del arroyo y no le pudo agarrar. ¿Aquí en Villa Elisa vive? Acá en Villa Elisa, sí. Otros familiares que también están contigo, Sandra, entendemos que es muy difícil esto. Está mi papá, mi hermano, mi prima, todos estamos acá, todos le estamos buscando. Muy no joven, podemos entrar nomás porque no nos dejan, 22 años recién tiene. El más chico es todo. Sandra, realmente sentimos mucho esto y vamos a seguir acompañando aquí también esperando novedades. Está por caer la noche y se complica el trabajo para los bomberos. Sí, lo único que quiero es que le encontremos. Solamente eso, pido que se le encuentre. Bueno,
Sandra, muchas gracias por tus palabras. Respetamos también el dolor de una familia que está acompañando de cerca este proceso y me gustaría que podamos compartir con todos los televidentes una nota que le hacíamos a un vecino, el señor Eligio Moreira, quien nos brindó detalles porque con otros pobladores lograron percatarse de una motocicleta que estaba con luces encendidas en el cauce ya cuando todavía estaba cayendo muy fuerte la lluvia. Escuchemos. La señora de ahí y me llamó, me dijo, don Eligio, yo mira esa, mira algo gente de arroyo, me dijo, y vinimos a ver y encontramos la moto. Acá mismo estaba la moto. Acá estaba la moto enganchado por y la rueda trasera hacia acá y se prendía el señalero y después no queríamos tocar y le llamamos a la comisaría. Primero le llamamos a la comisaría 13 y después a la 17 y después no vinieron y después empezó a gotear. Y después sacamos de acá, pusimos allá para que no llueva, pero temprano amaneció. Ponerle eso a las 6 por ahí. Por ahí. ¿Y no escucharon ustedes ningún ruido de personas? No, nada. Moto nomás ya. La moto nomás estaba acá. La moto nomás. De acá sacamos y pusimos ahí parado. Y dejamos ahí. Después se terminó su batería y se apagó nomás ya la luz. Pero y después dijimos, primero dijimos que robado algo y después nomás vimos que tenía la llave puesto. Sí, hasta allá, hasta más o menos donde está el árbol, hasta ahí. Impresionante acá cuando llueve. Cuando llueve acá, casi la mayoría de los vecinos ya no duermen, porque ya pescamos y que para acá, qué cosa para correr. Porque impresionante cuando llueve acá. Muy bien, compañeros, estas declaraciones entonces del vecino quien logró percatarse del momento. Seguimos compartiendo entonces intenso trabajo de rastrillaje a lo largo de este arroyo Fortín que comienza justamente aquí en Villa Elisa, teniendo en cuenta que un puente anterior a este sería donde presumiblemente César Daniel Olmedo Fariña, de 22 años, perdió el control de su motocicleta y ya fue arrastrado por las fuertes aguas. Esto desemboca justamente en la zona ya de Lambaré, Puerto Pabla específicamente. Así que, como nos explicaba el capitán, también un trabajo primario que se está realizando a lo largo de este arroyo y probablemente ya también mañana con la luz del día puedan ir a la zona del río Paraguay para continuar con la búsqueda y bueno, el dolor de toda una familia quien está acompañando de cerca también aquí el trabajo. Gracias, Evelyn, por todos estos datos. Estamos atentos, nuevamente en contacto contigo si es que tenemos novedades desde ese punto. Gracias, Mercedes, así será. Terrible realmente esta situación, lastimosamente no es la primera vez, son varias las vidas que se perdieron, de personas que fueron arrastradas por el intenso raudal, cayeron en cauces hídricos desde un punto a otro, luego de varios golpes lastimosamente no sobrevivieron. Una situación totalmente negligente por parte de las autoridades, primero al no señalizar zonas sumamente caudalosas y segundo al no poner en condiciones inclusive las bocas que corresponden a que el tránsito deje de ser peligroso cuando no se tiene una visibilidad. Estamos en cualquier momento con novedades en relación al joven César. Y ahora hablamos de una fatal imprudencia sobre la avenida Santa Teresa. Una mujer en estado de ebriedad atropelló de manera frontal a un motociclista, falleció en el acto, mientras que su acompañante sufrió graves lesiones. Incluso los médicos creen que podría quedar parapléjico. El fatal percance ocurrió sobre la avenida Santa Teresa de Asunción. Según testigos oculares, Ana Karina Cristaldo Villalba, de 32 años, manejaba su vehículo a una alta velocidad y en estado de ebriedad, cuando en un momento dado termina perdiendo el control al pasar sobre una lomada, invadiendo el carril contrario e impactando de manera frontal contra Edgar Espínola, de 40 años, y su hijo de 19 años, quienes circulaban a bordo de una motocicleta. El conductor del biciclo perdió la vida en el acto. La dama se está desplazándose a bordo del automóvil Hyundai Evo hacia Santa Teresa, hacia Asunción,
Y es lo que nos manifiesta un testigo que consta en el acta, que al llegar en esa intersección, donde hay una pequeña pendiente lomada, y en esa intersección ella supuestamente nos manifestó el testigo que desvió y perdió el control y prácticamente invadió el carril, el motocicleta, en donde hubo un encontronazo ahí. Y cuando llegaron ya personales, ya el conductor de la motocicleta ya estaba ya sin signo de vida. En conversación con Ana Karina, quien se encuentra recluida en la comisaría 10ª de Asunción, ella negó haber ingerido alcohol. Sin embargo, el resultado de la prueba de alcotest dice lo contrario. Con presencia de el fiscal de turno y con personal criminalística, se realizó en esta comisaría y más testigos de familiares de la víctima fatal vinieron y a las 5 de la mañana se practicó la prueba del alcotest, arrojando un resultado de 0,75 a la conductora del automóvil. Karina, ¿vos te encontrabas sola al momento del accidente? ¿Qué Sí. Sí. ¿Estabas sola? Sí. ¿Vos estabas regresando a alguna fiesta, Karina? No, estaba en mi casa ya. ¿Y estabas consumiendo bebidas alcohólicas? No. ¿No? ¿Y cómo te dio positivo entonces? Sí, ahora mismo no me siento bien. ¿No te sentís bien? ¿Tuviste un golpe en la cara, Karina? Sí. Según el reporte de la policía, Gustavo Espínola, de 19 años, hijo de la víctima fatal, corre el riesgo de perder la movilidad a causa de las múltiples fracturas. Vamos a otra información. Esto tiene que ver con la detención de presuntos delincuentes que podrían estar vinculados a la seguidilla de asaltos a una cadena de farmacias. Raúl Bugarín está con la información y también tenemos ya en forma compartida las imágenes que hacen referencia de qué manera estos delincuentes actuaban. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, y a todos los televidentes. Te quiero mostrar algo, Carlos, antes de iniciar. Mirando esto, ¿qué vas a decir? Que es una pistola 9 milímetros, de verdad. Pero es de juguete, y esto es lo que utilizaron para asaltar. Además, este es de plástico y otra pistola, en este caso, simulación de pistola que es de madera, utilizaban estos delincuentes para poder asaltar, en este caso, una boca de cobranza en la zona de Mariano Roque Alonso, y posteriormente se dieron a la fuga, y tras una persecución de la víctima y también de la Policía Nacional, quedaron detenidos. En este caso vamos a hablar con el comisario principal, José Martínez, para que nos comente acerca de la detención de estas dos personas. ¿Qué tal? Buenas noches, comisario. Muy buenas noches para usted y su amable teleaudiencia. Exacto, la aprehensión de dos personas, flagrante comisión de hecho punible, robo agravado, incautación de las evidencias que podemos observar acá, también de una motocicleta. Los dos sujetos son Carlos Ariel Blanco Fleitas, paraguayo, 25 años, Luis Alberto Castro, paraguayo, de 18 años. Sin antecedentes policiales ambos. El hecho ocurrió en el transcurso de las 14 horas aproximadamente, donde en inmediaciones de Shopping La Rural se encontraba una patrullera, como es habitual ahí el lugar de cobertura, y el hecho en sí de robo agravado ocurrió detrás de la zona del Shopping La Rural. Inmediatamente la víctima dio aviso al personal policial que estaba ahí y empezó la persecución. El personal de la patrullera de la comisaría 22 alertó a los demás corresponsales y 3 patrulleras procedieron a detener a los sujetos inmediaciones del Jardín Botánico. Se puede ver acá la evidencia que se encontraban todos dentro de una mochila. Transeúntes llegaron a firmar el procedimiento policial, como así también se dio a publicidad en las redes sociales, ¿verdad? Los propios transeúntes, y esto también una vez que se encontraron los sujetos ya puestos a disposición acá en la Fiscalía, varias víctimas de varios hechos, ya zona central, como también acá en los alrededores, se acercaron a formular la denuncia. Incluso camaradas te llamaron, comisario, para decir que fueron responsables de varios hechos punibles. Sí, hay gente de investigación, hay gente de otras comisarías de zona central, ¿verdad?,
Me llamaron, se pusieron en contacto con nosotros, nos facilitaron videos, filmaciones, ¿verdad? Y a través de comparaciones que realizamos, ¿verdad? El mismo modus operandi. Muchas gracias, comisario José Martínez. Entonces, con relación a la detención de estas dos personas sin antecedentes, pero que ya habían hecho varios hechos punibles, en este caso en la zona de Central, también en la zona de área metropolitana. Se incautaron estos billetes, cerca de 500.000 guaraníes, que robaron a una señora de una boca de cobranzas y posteriormente se dieron a la fuga. Cuando se dieron a la fuga, la señora dio aviso a la patrullera y juntos fueron tras estos delincuentes que finalmente fueron detenidos sobre la avenida Primer Presidente, frente mismo al Jardín Botánico, compañeros. Bien, excelente, Raúl, gracias por este reporte, también al jefe de la comisaría por esta detención, por lo menos 2 meros en las calles de estos delincuentes que pululan principalmente en las ciudades y cabeceras departamentales. Y en este mes complicado, ya en instantes, nuestro compañero Juan Cáceres va a hablar tema de aguinaldo y la circulación de plata en este mes de diciembre, que es blanco predilecto de estos delincuentes. Hoy nomás Ciudad del Este, por ejemplo, rápidamente, delincuentes atracaron un local de venta de juegos, hirieron a un policía de civil para llevarse 1 millón de guaraníes. Así de peligrosa está la calle en este mes de diciembre, y más todavía cuando comienza a circular dinero que tiene que ver con el aguinaldo. A ver, Juan, comentanos. Exactamente, Carlos, y atención con esto, mucha atención, porque tenemos novedades en el ámbito económico. Desde este viernes ya entra a regir el pago del aguinaldo de parte de IPS. El aguinaldo es una forma de decir, porque en realidad se trata del 9º aporte que hace el IPS a los trabajadores que, bueno, lastimosamente tuvieron que ser suspendidos en sus funciones con respecto a la pandemia de este año. Y mucha atención con estos datos que vamos a verle, porque en cuanto a beneficiarios, tenemos placas que nos muestran precisamente que son 100.000 personas actualmente, que los que van a recibir este beneficio. El pago va a ser proporcional y se hace un cálculo. Se va a pagar la suma de más o menos 4.500 guaraníes por cada día en que el colaborador estuvo suspendido. Esto da por mes la cima de 137.000 guaraníes por mes aproximadamente. De ahí a que el trabajador va a tener que calcular, depende de cuántos meses estuvo suspendido, estaría recibiendo precisamente esta suma multiplicada por los siguientes montos. Vamos a ver las placas con respecto a la cantidad de meses y las suspensiones. Si uno ha suspendido un mes, esta suma es de 137.000, 2 meses 274.000 y así sucesivamente hasta llegar a 8 meses, que es el máximo. Si la persona recibió 8 veces el subsidio, va a recibir 1.096.000 guaraníes en concepto de aguinaldo, ojo, que empieza a pagarse desde este viernes. Ya se han realizado más de 449.000 liquidaciones, pagos en concepto de compensación por suspensión de contratos. Pero además se han realizado otras compensaciones importantísimas, como compensaciones por aislamiento en un número de más de 25.000 trabajadores. También las compensaciones por vulnerabilidad y compensaciones por COVID positivo, que han sumado estos beneficios y esta protección que hemos podido construir desde esta articulación y con una mirada clara del presidente de la República, desde la propia propuesta de la ley de emergencia, de proteger la salud y los empleos del Paraguay. Y ojo, porque el presidente de IPS hizo un importante anuncio. A partir del año 2021 van a empezar nuevamente los pagos, que van a ser el primero, que va a corresponder a enero, el segundo, que va a corresponder a febrero, para las personas que todavía están suspendidas en sus funciones. Mayormente son del sector gastronómico. Unas 12.000 personas se encuentran todavía en esta situación y se están ajustando los mecanismos para poder cumplir con este nuevo pago del subsidio. Como bien dijo también la ministra, estamos trabajando muy de cerca con las autoridades nacionales del Congreso para cuanto antes poder llevar adelante, no es la postergación, más bien la prolongación del artículo, y que pueda permitir el pago en los meses de enero, febrero y marzo del 2021 y dar esa tranquilidad así a los empresarios y a todos los trabajadores formales. Es una apuesta muy fuerte que hace el gobierno nacional
a la protección de todos los trabajadores formales. Vamos a hablar ahora de un robo domiciliario. Lastimosamente, la inseguridad reinante en nuestro país se registra día a día. Esto ocurrió en la zona de Fernando de la Mora, zona norte. La situación se pudo ver gracias a las imágenes del circuito cerrado y también se puede de esta manera identificar a los asaltantes. Cerca de 10 millones de guaraníes se habrían llevado 4 delincuentes que irrumpieron a la residencia de un prestamista ubicado en Fernando de la Mora, zona norte. Imágenes de circuito cerrado revelaron el momento de la llegada de los asaltantes, quienes estaban a bordo de un automóvil tipo Allion de color gris. Apenas minutos fueron suficientes para que los delincuentes logren su cometido. ¿Todavía no recibieron la denuncia por parte de la víctima? No, todavía no se acercó la víctima a formular la denuncia correspondiente. ¿A qué hora ustedes tuvieron conocimiento de lo ocurrido? A las 10 de la mañana aproximadamente hubo el asalto y herida de arma de fuego. El papá de la víctima, el que recibió el disparo de arma de fuego en el brazo lado izquierdo, de cuya consecuencia sufrió lesiones y fue derivado al sanatorio metropolitano donde está internado ahora mismo. ¿Qué estaban haciendo las víctimas en la casa cuando llegaron los delincuentes? Según la víctima, estaba en su oficina y ahí en el momento entró 4 delincuentes con armas de fuego y le intimó a él. Él en ningún momento puso resistencia, le dio los 10 millones que tenía en el cajón de su escritorio y el papá escuchó el ruido, entonces quiso levantar, más o menos habló el señor, ahí se dirigió uno de los delincuentes y le disparó al papá en el dormitorio. ¿Pero él no se resistió, comisario? La víctima, Juan José, se llama el hijo. Él no se resistió al asalto. El señor seguramente es lo que se resistió y por esa razón recibió el disparo de arma de fuego. Don Mario Gómez, de 65 años, dueño de la vivienda, fue baleado de refilón en el brazo por uno de los asaltantes, tras supuestamente resistirse al robo. Él estaba en compañía de su familia cuando fueron sorprendidos por los delincuentes, quienes habrían aprovechado que el portón estaba abierto para ingresar con total facilidad. En medio al accionar de los asaltantes, se pudo percibir la actitud torpe de uno de los integrantes, que se habría confundido de vehículo al momento de darse a la fuga, por lo que fue abandonado por sus cómplices. Se trataría de un hombre de aproximadamente 65 años, quien finalmente tuvo que huir a pie. Y en los últimos tiempos y con mayor insistencia, las poblaciones de ciudades fronterizas con la Argentina están solicitando la apertura de la frontera y están solicitando al gobierno nacional que interceda ante la República Argentina. Pero hay que recordar que las gobernaciones de las provincias de Misiones y Formosa ratificaron que no abrirán la frontera debido a nuestra situación epidemiológica. Por un lado, ellos se encuentran también en una situación complicada en esta lucha contra el COVID-19. Hoy, aprovechando la cumbre de presidentes del Mercosur, que se desarrolló de manera virtual, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, solicitó a su homólogo argentino, Alberto Fernández, que se abran las fronteras y ahora solo resta esperar la respuesta del mandatario del vecino país. Estimado presidente Alberto Fernández, Paraguay también aspira a la reapertura paulatina de las fronteras con todos los países. Le pido por favor considere abrir nuestras fronteras teniendo en cuenta que las políticas que hemos tomado de generar conciencia al interior de nuestros pueblos creo que han dado resultados importantes. Al Poder Ejecutivo será remitido un proyecto de ley parlamentario, este proyecto para su consideración. Se trata de modificaciones a la legislación actual nacional de vacunas, de tal manera, y lo que se pretende con esto es justamente agilizar el proceso de adquisición de vacunas en plena pandemia. La Cámara de Diputados sancionó las modificaciones a la Ley Nacional de Vacunas, las cuales ya habían sido aprobadas por el Senado días atrás.
Lo que permite este proyecto de ley es abrir la posibilidad de negociar las vacunas fuera del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud y el mecanismo COVAX, agilizando los procesos y trámites para el programa ampliado de inmunización, sobre todo teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el coronavirus. El esfuerzo que hacen los sistemas sanitarios del mundo, el esfuerzo que hace la sociedad en base al confinamiento social, a las medidas de aislamiento social, tienen como gran esperanza la generación de vacunas que prueben una verdadera efectividad. Dentro de ese marco, presidente, es fundamental que nosotros hagamos las adecuaciones legales y presupuestarias para prepararnos para la adquisición de estas vacunas. Velando naturalmente, presidente, que en base a las ofertas que vayan existiendo, que aquello adquirido sea lo que mejor beneficio pueda traer a la salud de los compatriotas a la hora de enfrentar esta tremenda epidemia. Contar con los fondos dentro del presupuesto general de gastos de la nación nos va a garantizar tener acceso a ellas de manera gratuita. Esto constituye definitivamente un derecho humano que todos los paraguayos debemos de reclamar. Pediría al ministro de Salud que vea todas las posibilidades para tratar de conseguir lo más pronto posible las vacunas que son efectivas para la población. Porque estamos viviendo el peor momento de esta pandemia. Este proyecto, que es de iniciativa parlamentaria, modifica los artículos 24 y 30 de la Ley 4621 Nacional de Vacunas y se deriva al Poder Ejecutivo para su consideración. Días previos, autoridades de salud pública habían expresado su conformidad con esta intención, pues permitirá acelerar los plazos. Se estima que la vacuna contra el COVID-19 llegaría recién para el segundo trimestre del 2021 y alcanzaría al 30% de la población paraguaya. Es muy importante entender lo que pasó hoy en el Congreso con respecto a esta ley que fue aprobada. Esta ley que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados y que ya pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación, prevé y autoriza la negociación fuera de los canales de la OPS para conseguir las vacunas, por así decir, por nuestra cuenta, para que el gobierno pueda empezar a negociar directamente con las farmacéuticas. Pero ¿qué dice la OPS sobre este mecanismo COVAX que va, entre comillas, garantizarnos la provisión de las vacunas? Dice que de los 630 millones de habitantes que tiene toda América Latina, la promesa, por lo menos de OPS, es que todos los países que estén dentro de este mecanismo reciban las vacunas, hayan o no hayan pagado precisamente con su aporte con respecto al mecanismo COVAX. El proceso de precalificación podría culminar en pocos días y con esto la OPS podría ya confirmar de qué laboratorio o cuál va a ser el origen de las vacunas que van a ser distribuidas en toda nuestra región. Y es muy importante hacer esta puntualización porque la expectativa es llegar a la cantidad de dosis de 2.000 millones a finales de 2021. Pero hablando de números un poco más realistas, se llegaría a 65 millones de dosis en el primer trimestre del año que viene para comenzar a vacunar en el mes de marzo, por lo menos en nuestra región. Y la OPS también fue consultada acerca de los países que están negociando por su cuenta. Por ejemplo, Brasil, Argentina, ya anunciaron la compra de vacunas de China y de Rusia respectivamente, y así sucesivamente otros países. Al respecto, dicen autoridades de la OPS que esta negociación ya escapa de sus manos y constituye ya responsabilidad de cada país. Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una línea de crédito de $1.000 millones de dólares para los países que conforman esta alianza para ayudar a cuestiones presupuestarias y con esto sea más fácil adquirir y garantizar las vacunas para esa población vulnerable y que va a recibir la vacuna en primer lugar. Ahora sí tenemos que hablar del primer paraguayo que recibió la vacuna, pero esto ocurría en Liverpool, Reino Unido. Estamos hablando del médico paraguayo Gustavo Berni, que vive ahí desde hace 20 años aproximadamente y nos contó la experiencia. Él trabaja en un hospital y fue encargado precisamente de esta distribución al personal de blanco. Pongan mucha atención al relato que hace el doctor Berni, porque nos cuenta en primer lugar los criterios y sobre todo la experiencia de recibir esta vacuna.
vaccine. I'm standing up, yes. Making history. I didn't feel that. Excellent. Okay. Tell us how Thank you you very feel. much. Tell us how you feel Estoy after having súper that. bien. No sentí ningún efecto colateral, ¿verdad? Recibí la vacuna ayer a las hora local, cerca de las 8 de la noche. Estábamos culminando ya la vacunación, porque estuvimos vacunando casi por 7 horas. Estuvimos ahí toda la tarde hasta la parte de la noche, ¿verdad? Vacunamos bastante mayores de 80 que están primeritos en la lista. Y las vacunas se preparan, entonces no se puede desperdiciar ninguna vacuna. O sea que al prepararse me refiero a que una vez abiertas hay que usarlas, ¿verdad? No se pueden guardar por mucho tiempo. Entonces, todos los que estábamos ahí, enfermeras, médicos, nos aprovechamos y nos vacunamos. Tenemos que volver a vacunarnos en 3 semanas. El 5 de enero, regalo de Reyes, y para la segunda dosis. El COVID, como en todas partes del mundo, golpeó bastante fuerte al Reino Unido, Inglaterra. Yo estoy en Liverpool, que es el noroeste de Inglaterra, ¿verdad? Y por supuesto, las personas más vulnerables son las que más sufrieron, ¿verdad? Sobre todo las personas vulnerables por edad y las personas vulnerables por tener algún padecimiento crónico que le hace más susceptible a que si contrae la enfermedad, por supuesto, sea fatal. Entonces, esto es un hito, vamos a decir, en la recuperación, vamos a decir, global, de la salud global, de la economía global, de la existencia misma del ser humano, ¿verdad? Bueno, el doctor Berni recibió la vacuna de la farmacéutica Pfizer, que es la que está autorizada por lo menos en este momento en Reino Unido, que se adelantó prácticamente a toda la Unión Europea, por lo menos en este periodo. Respecto al caso de Paraguay, con esta aprobación que se dio hoy en el Congreso, ya el ministro Mazzorini tiene vía libre para negociar por su cuenta con respecto desde el Ministerio de Salud para llegar a una farmacéutica y concretar y hacer algún anuncio, ojalá que sí, Mercedes, dentro de poco, acerca de alguna fecha tentativa para el inicio de la vacunación en Paraguay, algo que todos estamos esperando. Así mismo, gracias Juan por todos estos datos. Mucha atención porque Víctor Servián, estamos hablando de nada más y nada menos que el director de la penitenciaría El Cerezo, ubicado en Camburetá, departamento de Itapúa, aparentemente habría tenido la posibilidad de un atentado. Esto según un informe de inteligencia penitenciaria que fue entregada a las autoridades policiales y también al Ministerio de Justicia. Supuestamente miembros del PCC y otras organizaciones criminales estaban elaborando un plan. Reos, extorsionadores y miembros del PCC planeaban supuestamente atentado contra el director del Cerezo. De acuerdo a un informe de inteligencia penitenciaria entregado a las autoridades policiales y del Ministerio de Justicia, miembros del PCC y otras organizaciones aparentemente pretendían atentar contra el abogado Víctor Servián, actual director del penal de Itapúa, y programar una fuga masiva. Se ha tomado la carta, entonces personal de inteligencia está abocado al trabajo del supuesto plan de atentado contra su persona, y personal se ha reforzado en inmediaciones de Cerezo, también en inmediaciones de su domicilio. Cabe recordar que una carga de dinamita en gel fue incautada en Coronel Bogado. Su destino final era supuestamente el Cerezo o serían utilizados para otros hechos ilícitos. Las dinamitas eran transportadas por la empresa Río Paraguay, la cual fue detenida en el peaje de este distrito. Así mismo es, en ese día se ha incautado varios elementos explosivos
manejando la gente que están investigando, inteligencia y antisecuestro, ¿verdad? Ellos son los que le van a poder dar la información precisa referente al tema. Correcto, ellos tienen su guardia, entonces guardia privado, guardia cárceles, también nosotros tenemos importante cantidad de oficiales judiciales e inmediación en la cárcel, también la GEO, o sea que estamos previendo todas las situaciones que pudiera ocurrir en el lugar. Tiempo sensible, fin de año donde la gente generalmente, inclusive los que están adentro, se ponen más sensibles. Nosotros estamos previendo todo, patrulla, controles, estamos trabajando día y noche en ese tema. En el lugar, según el jefe de seguridad de la Policía Nacional, se están reforzando los controles en la zona. Así también existe mayor personal policial cubriendo el penal de Itapúa, con uniformados de distintas divisiones. Lamentablemente la violencia no cesa en Ciudad del Este. Ayer reportábamos un botín de más de 1.400 millones de guaraníes, tremendo operativo de los delincuentes. Hoy 1 millón de guaraníes, pero la violencia llegó hasta que los delincuentes hirieron a balazo a un policía que estaba de civil allí. Luis Gavilán tiene los detalles en vivo y directo desde la capital del Alto Paraná. Luis, buenas noches, bienvenido. Gracias, Carlos. Un saludo para vos, los demás compañeros y la teleaudiencia. Bien lo decías, no cesa, no para, no merma la violencia, el accionar de los delincuentes en una época muy complicada, muy sensible, en este último mes del año 2020 que fue muy pero muy complicado. En imágenes del circuito cerrado podemos apreciar cómo asaltaron este local de una conocida casa de apuestas deportivas en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este. Ingresaron 2 delincuentes, uno de ellos lo hace primero con un pilotín y un tapabocas. Posteriormente ingresa el segundo delincuente y ambos lo primero que hacen es neutralizar con mucha violencia al guardia de seguridad hasta desarmarlo, porque ustedes pueden apreciar de que el local cuenta con un guardia en su interior. No sospechó de los mismos porque evidentemente todos los días ingresan clientes para hacer sus apuestas. De allí uno de ellos va directamente a la caja, pero neutralizan, interceptan a todas las personas que estaban haciendo en ese momento sus apuestas. Entre ellas se encontraba un personal policial que estaba en su día libre de civil. Intentó reaccionar, pero no tenía su arma consigo, como es de suponer, porque estaba en su día libre. Pero sí se resistió en un determinado momento y es allí cuando recibe balazos en el muslo. Afortunadamente las heridas no son de gravedad. Los delincuentes huyeron, salieron con las suyas porque se llevaron la suma de 1 millón de guaraníes que se tenía en caja en ese momento producto de la recaudación. Uno de los funcionarios que también fue víctima de la violencia de estos 2 delincuentes relata lo sucedido. Le pegaron, pero ahí por su cabeza nomás, pues no fue nada herida de bala ni nada. Sí. ¿Vos estabas cuando ocurrió este hecho? ¿Vos sos funcionario acá, verdad? Sí, soy funcionario. ¿Cómo llegaron? Explícame un poco cómo fue todo este suceso. Y uno llegó así solo, caminando así normal, llegó y después el otro, según se contó acá lo que vieron, el otro llegó después ya. O sea, primero uno entró simulando ser cliente. Sí, así mismo. ¿Tenía tapabocas puestas, casco protector? No, casco no, pero... ¿Tapabocas? Tenía tapabocas. Bueno, sí. Y después el otro ingresó. Sí, así mismo. ¿Y después qué pasó? ¿Ya desenfundaron su arma? Sí. Bueno, esto es fundamental para la Policía Nacional porque a pesar del uso del tapabocas se puede reconocer fácilmente y de hecho la policía a través del Departamento de Investigaciones a estas horas de la tarde ya tendría la identificación de ambos, de los 2 delincuentes y es cuestión de horas para que puedan ser aprehendidos según la fuente. Hablamos con el oficial interviniente, comisario Juan López, en este caso de la comisaría jurisdiccional, quien llegó inmediatamente con personal de refuerzo para auxiliar al herido. Él mismo relataba también
de que esta zona se ha vuelto muy, pero muy transitada, una especie de zona comercial en un barrio de Ciudad del Este que ha crecido bastante y que muchas veces se ven sobrepasados en relación al número de personal para poder evitar este tipo de hechos aquí en el este del país. Comisario Juan López. A las 12:45 horas aproximadamente, en este local ocurrió un robo a mano armada con herida de parte de dos personas de género masculino quienes ingresaron al lugar como clientes, ¿verdad? Simulando ser clientes. Una vez en el lugar, estas personas, armas de fuego en mano, le redujeron al encargado del local y al guardia de seguridad. Y en ese mismo momento, el personal policial ingresó también al local como cliente. El efectivo policial vino como cliente acá. Efectivamente, él llegó como cliente acá. ¿Estaba cumpliendo sus funciones? El personal estaba libre de servicio, en su día libre estaba, vino como cliente. Y al ingresar en el local, estos delincuentes le dispararon con armas de fuego en el muslo lado izquierdo, hiriéndole de esa manera. Posteriormente fue auxiliado rápidamente y derivado al hospital Tesay, en donde se encuentra en este momento en cirugía. En alguna manifestación el guardia de seguridad le redujeron y le metieron al baño, le encerraron todo al baño y ¿Cuántos más o menos funcionarios había, comisario? Y estaba el encargado de la caja y el guardia de seguridad y 2 o 3 clientes más. Bueno, reiteramos, los delincuentes no quieren saber nada, actúan con mucha violencia, están armados, disparan contra las víctimas, como ocurrió en la fecha. Afortunadamente, el suboficial Anastasio González se encuentra estable, las heridas no fueron de gravedad porque los balazos impactaron en el muslo. De todos modos, hay que decir, cuando uno es víctima de este tipo de hechos, evidentemente no hay que resistirse porque la historia puede terminar de manera trágica. Lastimosamente, reportamos el día de hoy un nuevo hecho de violencia en el este del país, compañeros. Bueno, Luis, gracias por este reporte completo, gracias a los compañeros también de Televisora del Este. Lamentablemente, todos los días estamos compartiendo un vivo con la gente de la capital del Alto Paraná, reportando lamentablemente hechos de violencia y esta vez un herido de bala de por medio. Por suerte no fue de gravedad y ya intervenido y fuera de peligro, pero reiteramos, sin importar el botín, mucha violencia. Ayer 1.400 millones, hoy 1 millón de guaraníes. Ojalá que mañana no suceda nada. Hacemos una brevísima pausa porque después de ella hay mucha información todavía para compartir con ustedes aquí en 24 horas. Vamos hasta el centro mismo de Luque. Se robaron nada más y nada menos que el aguinaldo de estos trabajadores, porque hablamos de un nuevo asalto en la zona de Luque específicamente. Leila, contanos, adelante. Hola Mercedes, y esto ocurría hoy en horas del mediodía, precisamente aquí en la ciudad de Luque, como bien mencionabas, y para esto se utilizó este vehículo, esta camioneta que hay que decir fue robada el día de ayer en jurisdicción de la comisaría 11 de Asunción y razón por la cual ya consta también una denuncia. Hay que decir que 3 personas, al menos las que se ven en las imágenes de circuito cerrado, llegaron a bordo de esta camioneta a un local de venta de carne porcina. Se ve incluso en las imágenes que uno de ellos da un culatazo en la cabeza a una de las funcionarias y luego ingresan ya hacia la parte de las oficinas y exigen a otra de las funcionarias, a una cajera, el dinero, y en ese momento se alzan con 900.000 guaraníes aproximadamente. Pero los delincuentes después exigieron el dinero que sería en concepto de aguinaldo y fue eso mismo lo que mencionaron, es decir, sabían que se manejaba una alta suma de dinero en ese momento en la empresa. Ya los detalles de este caso nos va a dar el comisario Osvaldo López y decíamos, comisario, hablamos de 3 personas totalmente encapuchadas con armas largas que ingresaron a este comercio. Efectivamente, así como se pudo apreciar en el circuito sería escopeta.
escopeta Maverick, posiblemente así como se pudo apreciar en las imágenes. Lastimosamente tuvimos este hecho de robo agravado. Una lástima para mí, para todos nosotros, considerando el sacrificio diario que estamos haciendo en la parte preventiva, pero lastimosamente no estamos libres de estos hechos. Y lo más llamativo para nosotros que al ingresar estos delincuentes, al apoderarse de la suma de 900.000 guaraníes que estaba en la caja, conforme a lo que manifestó la cajera, lo exigió que lo entregara la totalidad del dinero que iba a ser destinado para el pago de aguinaldo. Vale decir que esta persona que vino a asaltar este local vino bajo seguro conocimiento, bajo segura información de que realmente había en ese local un monto considerable de dinero. Al respecto, tuvimos conocimiento que el monto de dinero que aún se ha especificado destinado para el pago de aguinaldo, que ayer nada más se trajo en la empresa. Y hoy, poquito antes de la 1 de la tarde, ya fue asaltada ese local. Vale decir que esta gente, el que cometieron este asalto, presumimos que esta camioneta que fue robada ayer en la zona de la comisaría 11 Asunción, ya fue con mira a este objetivo, con mira a este hecho que hoy lastimosamente se materializó acá en la ciudad de Luque, pero así como se ha aclarado tantos hechos en esta comisaría, estoy seguro que este hecho no va a quedar atrás. Ya estamos teniendo circuitos importantísimos que aún les quiero dar por razones de esta situación que estamos siguiendo. Y en el transcurso del día de mañana estoy seguro que vamos a obtener más informaciones, más datos que nos pueda ayudar, a la investigación a llegar a los presuntos autores de este hecho de robo agravado. Para especificar nada más la suma, al menos preliminar, que se tiene, comisario, primeramente le exigen el dinero a la cajera, un total de 900.000 guaraníes en esa caja. Al lado hay otra caja donde también había dinero. Y sí, allí dice la cajera que aproximadamente en esa caja chica que estaba al costado de la caja de la venta, donde acumulan el dinero de la venta, que estaría allí aproximadamente 10 a 12 millones de guaraníes. Posterior a que se han apoderado de ese monto, lo seguía intimando a que entregara o que lo indicara dónde está el monto de dinero destinado para el pago de aguinaldo. En ese interín se subió en la parte de arriba de la empresa y duró aproximadamente 2 a 3 minutos este hecho para luego abandonar el lugar, y a 10, 15 cuadras aproximadamente del lugar del hecho, una calle no tan transitada, se fue a abandonar este vehículo. Estamos siguiendo los circuitos cerrados para ver en qué vehículo huyeron del lugar donde abandonaron este vehículo robado. ¿Cuántos funcionarios aproximadamente se encontraban dentro, comisario? Y veíamos que una incluso fue víctima de un golpe también con el arma. No le quiero decir la totalidad de la cantidad, de los funcionarios que estén allí, pero se nota en la imagen que seguramente habían la gran mayoría trabajando, porque es hora laboral. Un poquito antes de la 1, la cantidad exacta de funcionarios no le puedo decir, pero se vio ahí en el circuito que había varias personas trabajando. El propietario de esta camioneta ya sabe que se recuperó también su... Efectivamente, ya está a conocimiento que su camioneta, que ayer denunció en la comisaría 11 de Asunción, ya está acá en la comisaría tercera. Ya también está a conocimiento el fiscal de la causa del robo de este vehículo. Seguramente mañana el propietario se acerca en la unidad fiscal de Asunción para que presente todos los documentos y tramitar la entrega nuevamente. Muchas gracias, comisario principal Osvaldo López. Entonces hablamos de un millonario robo, Mercedes, compañeros, porque hablamos de la suma de poco más de 12 millones de guaraníes que se sustrajo de la caja de abajo, digamos, más una suma millonaria también que iría destinada al pago de aguinaldos, y es por eso también que no se descarta que esta información la haya brindado una persona de adentro, un funcionario de la empresa. Sí, un funcionario muy infiel, por cierto. Leila, gracias por estos datos. Hasta luego, buenas noches. Buena plata. Se habla nada más y nada menos que el aguinaldo se trataría de aproximadamente 10 millones y más de guaraníes en estas fechas tan importantes. Continúa la investigación para poder dar con estos delincuentes.
35 jóvenes se postularon para ingresar a la Academia de Policía José Dubigis Díaz y también para el Colegio de Policía. La semana pasada rindieron el examen psicotécnico. 2.661 postulantes no superaron la prueba. ¿Por qué estamos haciendo referencia a este tema? Porque anteriormente, sin el examen psicotécnico, si uno no supera el examen psicotécnico, el examen psicológico, no sigue en carrera, automáticamente queda fuera de la competencia. Pero ¿qué pasó ahora? Se modificó el reglamento que establecía esta condición excluyente y en ese sentido vamos a fijarnos lo que establece la nueva disposición, el nuevo reglamento de admisión, y dice modificar el artículo 31 de la resolución 322-2020 de la Subcomandancia de la Policía Nacional, por la que se reglamente el proceso de selección y admisión de postulantes a las unidades académicas de formación, Academia Nacional de Policía José Dubigis Díaz y Colegio de Policía Sargento Ayudante José Merlo Saravia. Y lo que se modifica es el artículo 31. Las evaluaciones psicológicas serán de carácter preventivo y las médicas serán eliminatorias. Las de eficiencia física y de conocimiento son de carácter sumatorios conforme al presente reglamento. Según el alegato, ¿por qué la modificación? Es que se está adecuando a esta nueva ley, a la ley 6.634, que fuera promulgada el 19 de noviembre pasado por el Poder Ejecutivo, pero que aún no fue reglamentada. Hay un plazo de 3 meses para reglamentar esta ley que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional. Ustedes recuerdan que aquí ya habíamos tocado este tema. Se eliminaba el tema de las estaturas. Y eso vino con perdón la interrupción, de aquella conversación cara a cara, donde en un guaraní bastante filoso, el propio ministro hacía referencia a esto y prometiéndole a los indígenas que esto se eliminaría. Se eliminaría, exactamente, sí. Y también se eliminaba mujeres con hijos. La exclusión a las mujeres con hijos, por ejemplo. Bueno, vayamos a lo siguiente. A ver, ¿qué dice el inciso D de esta normativa? El artículo 2 de la postulación. La persona interesada en postularse y concursar para ser admitido en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional en los términos establecidos en la presente ley. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir? ¿Ok? Bueno. Inciso D. Tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional. Es una exigencia tener la condición psíquica. Vayamos a otra ley. Y eso se hace a través de una evaluación psicotécnica. Psicotécnica, exactamente. Vayamos a otra ley. La ley 5.198 del 2014, que establece la evaluación psicológica como requisito de admisión al plantel de la Policía Nacional. Establécese la evaluación psicológica como requisito de admisión al plantel de la Policía Nacional. El primer artículo. Sí. Bueno, perfecto. Hoy en día, todos estos jóvenes, estos 2.661 jóvenes que la semana pasada no superaron la prueba psicotécnica, ahora con esta modificación siguen en carrera y podrán hacerse las pruebas médicas, podrán rendir las pruebas físicas y de conocimiento. Ahora, según el director del Instituto Superior de Enseñanza Policial, el comisario Víctor Valbuena, no hay problema, van a seguir en carrera y una vez ingresados durante todo el curso de formación van a estar recibiendo tratamiento psicológico. Y si no se curan durante ese periodo de formación como policías, van a ser excluidos de las filas policiales. Si Víctor Valbuena pasa el examen médico, entonces está habilitado a pasar a la prueba física y luego al test de conocimiento. Supongamos que Víctor Valbuena tiene una patología X determinado psicológicamente, pero ingresó, pasó todas las pruebas, ingresó.
Víctor Balbuena está obligado a someterse a un examen psicotécnico o a una terapia psicológica una vez ingresado a una de las dos unidades académicas. Si Víctor Balbuena se rehúsa a hacer el tratamiento, entonces lastimosamente tendrá que abandonar otra vez las instalaciones del ICEPOL. Si se somete a ese examen o a esa terapia y se sana, porque se puede sanar, entonces continúa. Pero debe someterse, sí, a una terapia psicológica. Si no tiene cura, si los doctores y los profesionales dicen que Víctor Balbuena no puede, a pesar de que siguió la terapia, no puede ser policía por tales cosas, que ellos tendrán sus parámetros, entonces tendrá que Víctor Balbuena abandonar otra vez el instituto. Ustedes recuerdan que los 2.661 postulantes que no superaron la prueba psicotécnica, por lo menos una importante cantidad de ellos, se movilizaron e incluso hubo una reunión el pasado lunes con integrantes de la comisión de admisión y se exigió y evidentemente hubo una aceptación para que se modificara esto. Ahora uno se pregunta, ¿la policía, tanto la academia como el colegio, es una institución formadora de policías o también ahora se convierten en instituciones tratantes de personas con trastornos psicológicos? Con el impuesto de todos nosotros. Exacto. De hecho, ¿de dónde salen los recursos, verdad? No tendría que ser al detectarse, y este es un planteamiento mío, lo correcto no sería al detectarse un problema psicológico en el postulante, entonces decirle, usted no está en condiciones de ser admitido, no cumple con esta exigencia, vaya a someterse a un tratamiento y si tiene un dictamen favorable de los expertos en la materia, vuelva a postularse y entre nuevamente en competencia, pero no introducirlos a la carrera, formarlos y luego, dentro de 4 años en la academia o 2 años en el colegio, decirle finalmente, no, usted no puede ser policía. Bueno, de hecho eso sería lo ideal, ¿no? Pero en la práctica también uno se percata que muchos pasaron este filtro y no están muy bien que digamos, ¿eh? Y eso es lo que siempre veníamos criticando, Carlos, audiencia. La liviandad del test psicotécnico, de los estudios psicológicos a los cuales son sometidos nuestros policías. Y cuántos hechos, cuántos incidentes trágicos ya tuvimos protagonizados efectivamente por integrantes de la Policía Nacional. Y uno se pregunta, estas personas que ahora no superaron las pruebas psicotécnicas, ¿cómo reaccionarán ante situaciones de mucha presión, de mucho estrés, por ejemplo, cuando se producen enfrentamientos? Nos decía hoy el comisario Víctor Balbuena que él en sus 31 años de trayectoria policial se sometió 5 veces al test psicológico, pero que lo ideal sería que el policía vaya a un tratamiento psicológico cada vez que participe de un evento de mucha tensión o de generación de mucho estrés. Sí. Como ocurre en nuestros países. Sí. Claro, el famoso tratamiento de estrés postraumático. Sí, tal cual. Pero que, como decimos recién, viene acompañado de un presupuesto interesante, no solamente de sesiones, sino en muchos casos de una medicación, que como todos sabemos, por lo general las medicaciones psiquiátricas son bastante costosas. ¿De dónde va a salir el presupuesto? ¿Dónde va a salir ese rubro? Mercedes, ¿quién asegura que durante ese proceso de formación del futuro oficial o del futuro suboficial van a recibir ese acompañamiento psicológico? ¿Quién asegura? Nadie. Gracias, Aníbal. Gracias. Vamos a hablar ahora de la terminal de ómnibus porque fue realmente caótica la situación con las intensas lluvias caídas en la madrugada de hoy. Ya es una situación repetida porque con cada precipitación, de hecho, que específicamente el embarque 2 se queda bajo agua, según los vendedores y también los pasajeros. Jornada bastante lluviosa y esto se sintió con mucha intensidad en el interior de la terminal de ómnibus de Asunción, específicamente en la zona del embarque 2, donde los comerciantes se quejan debido a la falta de avance en las obras de restauración de aquella zona siniestrada en la terminal. Exigen una respuesta pronta y por sobre todo favorable para evitar nuevamente este tipo de inconvenientes.
así cada vez que llueve o hoy se da después de Sí, mucho? cada vez que llueve nomás es así. Porque se está arreglando por eso nomás. Estamos así de la mañana ya. Esto Repasando. es siempre que llueve o hoy se da después. No, siempre. Siempre que llueve. Sí, así es. Afecta bastante porque nadie se quiere acercar. Estamos en una época donde hay mucho movimiento en teoría y Sí, la verdad que sí. Ya hablamos allá arriba también con los directores y nadie no pasa la mano acá. Se pasa toda la pelota y nadie arregla. Allá lo que se hace ya. ¿Ya iniciaron los trabajos acá en la terminal Sí, de la ya. zona que se quemó? Ya se está haciendo. Se está haciendo De a pero poco. todavía no solucionan las goteras. No, la gotera. Y esos no son baldes, esos tambores, ¿quiénes colocaron ahí? Y nosotros pusimos ahí. Para tratar de contener Para un poco, tratar. pero y de todos modos igual se... Igual. Entra todo ahí en mi local, agua. Te ve bastante perjudicada con esta lluvia. Demasiado perjudicada y a ellos no le preocupan por lo visto lo que está sucediendo acá. Nosotros ya estamos como mucho con esto. Mira todo el agua que tenemos dentro del salón. Hace cuántos meses que está así y no se hace el techo. No avanza Si por lo menos el techo hubieran hecho, a lo mejor algo ya se hubiera solucionado. Pero nosotros estamos así cada vez que llueve. Nuestra mercadería está todo lleno de agua. Hoy, por ejemplo, ¿ya entró alguien a comprar algo? Absolutamente nada. No, que a este sector ya fue perjudicado totalmente. Acá no viene más la gente. Ya no viene gente acá a este sector. Acá tenemos 2 salones, acá está al lado otro salón, está cerrado, lleno de agua. ¿Quién te va a venir acá? Según los comerciantes, esta situación se repite con cada lluvia y esperan que a partir de ahora las obras de restauración avancen de manera mucho más rápida y se pueda solucionar este inconveniente que causa pérdidas monetarias en cada jornada de lluvia. Avenida Doctor Esmeralda Gana, esquina Santa Rosa, a 1 cuadra de la municipalidad, a 1 cuadra, un quilombo. Desborda todo el puente. Un tipo está en el taxi. Ahora mismo está en el taxi. ¡Vení acá! Hija de puta. Por favor, señor presidente, nos va a llevar el mar, el arroyo de la Maré se convirtió en un mar gigante. ¡Socorro, señor presidente! Ayúdenle a la familia humilde de la zona de la Maré, del barrio Felicidad. Hay como 45 familias humildes en este borde, Dios mío. Sobre usted y Ayala. Disfrutando van a hacer una Catrina. O sea que en aquella camioneta está alguien, pero no se baja en el blanco. El que está en el negro nomás lo que se baja. ¿Viste que está alguien adentro, Lore? Bueno, todas estas imágenes pertenecen a lo que acontecía esta mañana muy temprano en distintas zonas de Asunción, departamento central. Una lluvia incesante desde muy temprano, mucha cantidad de agua en poco tiempo. Pero lo peor en esta historia es que Meteorología anuncia lluvias hasta el fin de semana.
Y queremos compartir con ustedes algo que desde la Municipalidad de Asunción y otras instituciones habitualmente comparten en los días de mucha lluvia. Tiene que ver con los puntos críticos establecidos donde habitualmente la cantidad de agua hace intransitable a la zona. Más que nada por una cuestión de precaución, porque anunciamos y reiteramos lluvias hasta el fin de semana con tormentas eléctricas. Estos son puntos conflictivos de Asunción, solamente de Asunción. Vamos a arrancar en la zona de la avenida General Santos y San Antonio, un punto sumamente peligroso donde la acumulación de agua incluso hizo hace muchos años que un motociclista de paseo por Paraguay termine en el río Paraguay, justamente ahogado a consecuencia de lo fuerte que estuvo el raudal. Un poco más aquí a la izquierda vemos avenida Perú y Artigas, también otro punto conflictivo. No descartamos avenida Artigas y Imburicao. Mucho cuidado para la gente que va a transitar habitualmente por esa zona. Virgen del Carmen y Sargento Marecos. Avenida República Argentina y Caaguazú. Y esto que es un clásico, donde mucha gente ya tuvo inconvenientes, quedó varada, incluso tuvo que ser rescatada de emergencia. Avenida Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas. Una zona sumamente peligrosa. Vamos también a comentarles acerca de la avenida Fernando de la Mora y de la Victoria, ahí frente mismo a la comisaría 15 Metropolitana, enfrente está la Senad. Bueno, gente, si usted va a transitar por esa zona, tome mucho cuidado y las precauciones, evite circular si hay mucha lluvia. Y la avenida Eusebio Ayala y Boyani, también una zona sumamente peligrosa. Esto es Asunción. No mencionamos acá Departamento Central, donde también hay zonas muy peligrosas, Ñembú, Villa Elisa, lo que pasaba hoy con este joven que continúa desaparecido, arrastrado por un raudal, la motocicleta encontrada encendida con la llave puesta y de su cuerpo absolutamente nada. Recién los bomberos terminaron los trabajos de búsqueda porque cayó la noche. Mañana van a retomar y lo más probable que vayan ya hacia la zona del río Paraguay. Y Lambaré, lo que pasaba esta mañana, estas imágenes fueron captadas por un vecino en Lambaré, ahí en la zona de la municipalidad. Escuchemos el relato que hacía este joven cuando acontecía esta mañana a las 7:30 aproximadamente. Veamos. Avenida Doctor Esmeralda Gana, esquina Santa Rosa, a una cuadra de la municipalidad, a una cuadra. Un quilombo. Desborda todo el puente. ¡Hija de puta! Un tipo está en el taxi. Un tipo está en el taxi, ahora mismo está en el taxi. ¡Vení hacia acá! Hija de puta. Un quilombo, Avenida Doctor Esmeralda Gana, esquina Santa Rosa, a una cuadra de la municipalidad, a una cuadra. Vamos a cambiar de tema porque un desconocido realizó varios disparos contra la casa del director de la cárcel de Pedro Juan Caballero. Afortunadamente ninguna persona resultó herida, pero el autor de los disparos dejó un panfleto con una amenaza. Este hecho ocurrió en horas de la madrugada en el barrio San Gerardo de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Un solitario motociclista, cubierto con una capucha azul y armado con una pistola calibre 9 milímetros, efectuó varios disparos contra la vivienda del abogado Elpidio Ramón Alvarenga, de 51 años, director del penal regional de Pedro Juan Caballero. Él escuchó, era un ruido que provenía hacia la calle, un disparo. Entonces, al salir a verificar, ya encontró las casas ya dañadas por disparo de arma de fuego. De esa forma
También encontró un panfleto que dice que está escrito, ¿verdad?, para que liberen ya la visita a los reos. ¿Esa sería la causal aparentemente, comisario? Lo que se dejó el panfleto ahí, ¿verdad? No sabemos si ese es para despistar o realmente esa es la causante del hecho. Nosotros dialogamos con él anoche, yo personalmente dialogué con él anoche, ¿verdad? Y manifestó que nunca recibió ninguna amenaza, que inclusive siempre se lleva bien, ¿verdad?, con la gente de penitenciaría, que le sorprendió este hecho que ocurrió por su vivienda anoche. El desconocido dejó una nota en el lugar que decía lo siguiente: esto es solo un aviso, liberar visita y no oprimir a los internos. Una experiencia desagradable, ¿verdad? Porque un susto para los familiares, y como siempre yo dije, tengo una trayectoria como funcionario en la penitenciaría, 24 años, y nunca he pasado por esto, ¿verdad? Y no sabemos como dice, un amedrentamiento como ellos siempre hacen, ¿verdad?, el sistema, ¿verdad? Y para decir de dónde viene, tenemos una carta que justamente que se le entregó a los investigadores que dejaron por el portón, ¿verdad?, antes de disparar, ¿verdad? ¿Qué decía esta carta? Decía que yo habilite las visitas. Eso es más lo que más hicieron, ¿verdad? ¿Y por qué está prohibido la visita? ¿Hay una resolución ministerial? Hay una resolución ministerial por el tema por el miedo del COVID, porque tuvimos 3 positivos, ¿verdad? Entonces eso se informó. ¿Se restringió el acceso a la visita entonces? Por si se cerró la entrada y salida como traslado, o sea, se prohibió totalmente la visita. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida, aunque los ocupantes de la vivienda atacada se llevaron un gran susto. Por el momento, la Policía Nacional custodiará la casa de la víctima mientras se investiga el caso. Alvarenga asumió hace poco menos de un mes el cargo de director de la penitenciaría, por lo que dice desconocer quién pudo ser el responsable de este amedrentamiento. Y atención con esto, porque la Cámara de Diputados aprobó hoy importantes ventajas para los comerciantes, y esto principalmente para los 2 sectores mayormente afectados por el tema de la pandemia, el sector gastronómico y también el sector de turismo. ¿Cuál es la principal ventaja aprobada hoy? Y esto tiene que ver con el tema de IPS. Va a haber un pago diferenciado durante el año 2021 y se prevé que lo que resta de ese pago diferenciado, que es en realidad pagar una parte, se pueda saldar a finales, en realidad desde principios del año 2022 y en cuotas. Esto por un lado es una importante ventaja. Por otro lado, se pasó para más adelante la ampliación del periodo de emergencia sanitaria que culmina, recordemos, el 31 de diciembre. La ampliación de este periodo es primordial, dicen los sectores afectados en este sentido, el gastronómico y también el sector turístico, para poder ampliar el periodo de suspensiones de sus trabajadores. Un pago diferenciado en el IPS, en el cual durante el 2021 nosotros vamos a pagar una parte del IPS y que nos vamos a endeudar con el IPS, y comenzamos a pagar a partir del 2022 en cuotas nuestra deuda al IPS, sin pérdida de beneficios en absoluto para nuestros funcionarios, para nuestros empleados, que era algo fundamental en esta negociación. Eso pasa para mañana para senados y aplaudimos y esperamos que senadores mañana lo aprueben. El otro proyecto de ley que lastimosamente no salió y que nos preocupa enormemente era la de la extensión del plazo de ley de emergencia. La ley de emergencia actualmente, y nadie se dio cuenta, parece que se quedaron todos dormidos, vence el 31 de diciembre. O sea que a partir del 1 de enero no existe más emergencia. Y nosotros hoy en día continuamos con casi 12.000 empleados suspendidos todavía en gastronomía. Y esos 12.000 empleados suspendidos en gastronomía tienen suspensiones hasta el 31 de diciembre, y nuestra intención es que se extienda para enero, febrero y marzo. El pago diferenciado, por lo menos de IPS, debe ser tratado en la Cámara de Senadores. Con esta ventaja para los comerciantes de estos 2 sectores, se prevé evitar que lleguen a la quiebra después de este año catastrófico que tuvieron en sus economías. Hacemos una breve pausa, enseguida más noticias.
La pregunta es, ¿cuánto mueve el mercado de bebidas alcohólicas de contrabando en nuestro país? Bueno, en la época de fiesta y en los últimos meses de reactivación económica se vio lamentablemente un aumento una vez más del paso ilegal de alcohol. Según estimaciones aproximadas de empresarios de este sector, el contrabando mueve cientos de millones de dólares al año en el país. Alrededor del 15 al 20% del alcohol que consumen los paraguayos son productos que llegan de contrabando a nuestro país. Según las estimaciones de Fernando Torres, director de Asuntos Corporativos de Cervepar, desde el sector hablan que el contrabando de bebidas puede mover unos 150 millones de dólares por año aproximadamente, en base a datos del 2018. La empresa Euromonitor Internacional había medido en el año 2018 y estimó que el volumen del mercado de alcohol ilegal movía 75 millones de dólares al año en Paraguay. Ese número ha venido creciendo. Euromonitor Internacional no actualizó esa cifra hasta ahora, pero nuestras estimaciones proyectan al menos una duplicación de esa cifra, ¿verdad? En este último tiempo. Recordemos que la devaluación del peso argentino y la devaluación del real hacen que los productos que están del otro lado de la frontera tengan mejores precios por la cuestión del cambio de las monedas, y eso es un atractivo importante para los productos de contrabando en todas las categorías. Entonces, nuestra estimación es esa. Nuestra estimación es que hoy el mercado de contrabando de bebidas alcohólicas mueve algo alrededor de 150 millones de dólares, es un número importantísimo que obviamente afecta al sector formal, que ha venido trabajando ante muchas adversidades en este año de pandemia, pero también afecta a las recaudaciones fiscales, que sabemos que están hoy necesitadas más que nunca de todos los recursos disponibles. Durante la cuarentena total, el contrabando se vio bastante resentido, pero con la llegada de las fases de la cuarentena inteligente, no solo se reactivó la economía, sino también el ingreso de alcohol a gran escala y sin ninguna autorización. La última restricción de venta permitida solo hasta las 10 de la noche aumentó la brecha de desigualdad entre formales e informales. Cuando estábamos en marzo y las fronteras se cerraron, casi que podríamos decir que fue el momento perfecto en donde vimos un mercado prácticamente libre de contrabando, porque al parecer hasta los contrabandistas respetaron la cuarentena o respetaron el no desplazarse. Sin embargo, eso por el mes de mayo empezó de vuelta a cobrar vida de vuelta, y en la medida que pasó el tiempo, ese movimiento fue intensificándose. A ver, nosotros a partir de hace unas 2 semanas estamos en una restricción horaria de venta hasta las 22 horas, cosa que se viene respetando en todos los canales de venta que nosotros conocemos, que son los formales, pero sí sabemos que hay muchos puestos de venta informal que no respeta no solamente el horario, sino no respeta nada, ¿verdad? Entonces es un problema que realmente tenemos, porque es una desventaja. Hay mismo la Asociación de Despenseros les puede contar, hay despensas que operan en la formalidad y enfrente tenés un puestito de venta totalmente precario que vende cualquier cosa a cualquier horario sin ningún comprobante, sin nada, ¿verdad? Entonces hay una desventaja que se siente y que genera una incomodidad en el ambiente, ¿verdad? Una incomodidad en donde las reglas son para algunos y no para todos, ¿verdad? Los productos que más ingresan son cervezas del lado brasileño y vinos y sidras de Argentina. El alcohol de contrabando permea mayormente en Ciudad del Este, Saltos del Guairá y Asunción. Si bien el volumen de ventas a fin de año es elevado en el Paraguay, la mayor tajada va a parar a los contrabandistas, hecho que preocupa de sobremanera a la industria nacional. Atención con esto, porque hablamos del informe del día del COVID-19, fecha 16 de diciembre, procesamos 3.724 muestras, 856 casos positivos, todos son comunitarios, y atención con esta cifra, 23 fallecidos, y con esto se supera en nuestro territorio la cifra de 2000, llegamos a 2014, una cifra histórica, lamentablemente a la que no pensábamos que íbamos a llegar por lo menos en el año 2020, pero el disparo que se dio en los últimos tiempos hizo que se superara ampliamente esta cifra. Se supera en nuestro territorio la cifra de 2.000 fallecidos. Hay 846 internados, 166 están en terapia intensiva, 705 recuperados, sumando así 68.000
658. Total de confirmados, 96.209 hasta el momento. Muy cerca también de llegar a la cifra de 100.000 casos confirmados en total en Paraguay. Vamos a hablar de los datos de los fallecidos por franja etaria de 20 a 39 años. 3 fallecidos. Estamos hablando de personas jóvenes en esta franja etaria. 3 fallecidos. De 40 a 59 tenemos 3 fallecidos también, y 60 años y más tenemos 17 casos. Con respecto a los departamentos de procedencia, corresponden a Asunción, Central, Paraguarí, Misiones, Concepción, San Pedro y el departamento de Caaguazú. Reiteramos las cifras de esta jornada: una gran cantidad de procesamientos, casi 4.000 muestras, 856 positivos, y la cifra total de fallecidos de 23, con lo cual se supera la cifra de 2.000 fallecidos en territorio paraguayo. El Congreso paraguayo aprobó una nueva deuda. Estamos hablando de esta que va a ser utilizada para todo lo que tiene que ver con trabajos complementarios del nuevo puente. Estamos hablando del segundo entre Paraguay y Brasil. La Cámara de Diputados aprobó otro crédito más, el nuevo préstamo de hasta $212 millones con la Corporación Andina de Fomento. El monto fue solicitado por el Estado para financiar las obras complementarias del puente de integración que une Paraguay y Brasil en las ciudades de Presidente Franco y Foz de Iguazú. El proyecto de ley ya contaba con media sanción por parte del Senado. Es una obra que evidentemente va a representar un movimiento económico de suma importancia en el departamento, indudablemente también para el país, ya que se está previendo todo lo relacionado a lo que hace al movimiento en un puente que une 2 países. Tenemos la mayor obligación de ejecutar las obras complementarias del segundo puente hacia el lado paraguayo. La oposición cuestionó duramente la gestión del ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins, puesto que las obras complementarias no fueron contempladas en el presupuesto inicial. Se mencionó la necesidad de identificar a los responsables de la omisión y se recalcó el perjuicio que puede generar la cantidad de deudas que deberán ser soportadas por los paraguayos. No se les ocurre preguntar quién fue el culpable del pequeño detalle que nos olvidamos de 212 millones. Discrepo con Brites, que dice así nomás lo es cuando está por terminar, te falta una ventana. No, esto no es un balancín, Brites. Acá lo que falta son 212 millones de dólares. Nos faltó el caño en la cocina. Me opongo, por supuesto, y me voy a oponer de hoy en más a cualquier préstamo que no sea para salud o educación. Y voy a pedir la interpelación de Wins, así como se firmó la de la ministra. Quiero que me acompañen los colorados. O no le llamemos interpelación, vamos a pedirle que venga a visitarnos. Entre los cuestionamientos se encuentra el hecho de que las obras complementarias cuestan casi 3 veces más que el puente en sí, cuya inversión fue de $84 millones por parte de Itaipú Binacional. Bueno, ustedes se habrán percatado de esta tremenda, peligrosa e incómoda invasión de mosquitos. Estos mosquitos grandotes. Ñati caballo, le dicen en guaraní, por lo grande que son. Bueno, ante esta situación, las autoridades del CENEPA recomiendan y piden ayuda a la ciudadanía para tratar de eliminar los criaderos y así protegernos también del Aedes aegypti, que es el transmisor de la enfermedad, el dengue. En ese sentido, aclara que la gente debe asesorarse con especialistas para el uso correcto de insecticidas u otras medidas de prevención. Ante la invasión de mosquitos en esta época del año, las autoridades de CENEPA recomiendan a la ciudadanía eliminar los criaderos de mosquitos en los propios hogares para así evitar la propagación del dengue. Es una situación climática en la cual las lluvias, el calor hacen que proliferen estos insectos, todos estos mosquitos. Y como bien dijiste, no solamente Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor de los virus ya conocidos, dengue, zika, chikungunya, hasta fiebre amarilla, y sí, otras especies como la especie Culex, que es el mosquito que vuela por la noche y nos molesta tanto, ¿verdad? Así que, bueno, el denominador común de todo esto es la presencia de agua acumulada
que se convierten en criaderos de mosquitos. Se habla mucho, la gente piensa mucho en el uso de insecticidas, en la fumigación, ¿verdad? Y ahí quiero explicar algo, ¿verdad? Si bien tiene su utilidad, el efecto de estos insecticidas es momentáneo y solamente actúa en el momento, como digo, en el cual tiene contacto con el insecto que está volando, con el mosquito que está volando, y minutos después u horas después pasa ese efecto. Así también el insecticida no elimina las larvas y las pupas que están en el agua. Entonces, si hoy estoy fumigando o nebulizando insecticida, para el día de mañana voy a volver a tener mosquitos, si es que no elimino esos criaderos que son, vamos a decir, el origen realmente de estos mosquitos. El hábito del mosquito hembra Aedes aegypti es salir a primeras horas de la mañana y últimas horas de la tarde, principalmente para picar, para alimentarse de la sangre humana. Entonces, la secuencia es la siguiente. Primero, ante un caso notificado de dengue, y recordemos que la notificación parte del profesional sanitario que atiende a un paciente, sospecha que tiene dengue, por ejemplo, por los signos y síntomas, y ahí ya notifica, no hace falta esperar los resultados laboratoriales. Entonces, ante una notificación se hace en 3 acciones. Primero, se va hasta la comunidad, hasta el vecindario, para buscar otros casos febriles. Segundo, se busca criaderos de mosquitos y se elimina o se controla. Y como última acción se aplica la nebulización de insecticidas. En otras palabras, si yo veo que la camioneta del CENEPA está en mi barrio nebulizando insecticidas, significa que hay casos sospechosos, probables o confirmados de dengue, y es allí donde se acciona de esa manera. El director de CENEPA recomienda a la ciudadanía no solamente pedir fumigaciones en los barrios, sino además exigir asesoramiento para evitar contratiempos. Lo importante es eliminar los criaderos de mosquitos en los hogares y en el vecindario, y si es posible utilizar todos los días repelente. Un tribunal de apelaciones anuló el fallo emitido por la justicia en el mes de agosto por el cual se absolvía de culpa y pena al padre Silvestre Olmedo de Limpio tras ser acusado por una grave denuncia de acoso, cuando el propio tribunal en ese entonces había admitido el hecho, pero decía que no hubo hostigamiento. Lo que emitió ahora la Cámara de Apelaciones, vamos a analizar en las placas que tenemos, es la forma errónea en que interpretó este tribunal lo que se considera como hostigamiento. Decía básicamente que para absolver al padre se utilizó la definición según el diccionario, pero no se tuvo en cuenta el contexto en que ocurrieron los hechos. Vamos a la siguiente placa para conocer precisamente el relato de cómo ocurrió el hecho de acercamiento. Le solicita ayuda al padre Silvestre Olmedo, él se encontraba en su oficina, le dijo que pase, se levanta y cierra la puerta porque estaba abierta, ella camina hacia adelante y él se acerca hacia ella y pone su mano en la espalda y procede posteriormente al manoseo. En ese momento quedó choqueada la víctima porque era el papaguazú de la iglesia, compartían momentos, misas juveniles, no podía creer lo que hizo. En el siguiente apartado, después de este texto, se hace también una descripción del análisis de los argumentos vertidos por los 2 miembros del Tribunal de Sentencia que conformaron la mayoría. Surge que ambos se limitaron a interpretar el término hostigamiento exclusivamente desde la definición que se encuentra en el diccionario, para de ese modo concluir que la conducta de Silvestre Olmedo es atípica. Según el diccionario, el hostigamiento representaba una sucesión reiterada de hechos, pero en realidad el contexto hablaba de que existió abuso por esa dirección jerárquica, por así decir, de parte de Silvestre Olmedo. Si bien Alexa no trabajaba en ese lugar, el padre sí era una autoridad y conformaba esa autoridad jerárquica debido
a que era el jefe de la iglesia en ese momento. En la siguiente placa vamos a ver la recomendación también del Tribunal de Apelaciones en cuanto a otros puntos muy importantes. Vamos a la placa 3, por favor, para describir también lo que señalaba con respecto a la interpretación precisamente de este hostigamiento. Del análisis de los argumentos vertidos por el tribunal, esto ya leímos, y en la siguiente vamos a ver más especificaciones. Lo concreto es que ahora la justicia va a tener que sortear un nuevo tribunal para establecer un juicio oral y público desde cero, con el mismo expediente, pero va a ser juzgado por otros magistrados en este caso. Así que estamos muy atentos al desarrollo de esta información tan delicada y que obviamente generó mucha división en el mes de agosto. Hacemos una breve pausa, enseguida más noticias.